Le doy la bienvenida a Luis Florido, es presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Me acompaña vía Skype desde Caracas. Luis, bienvenido, gracias. Gracias a ti, Fernando. Un gran abrazo y saludos a toda América Latina y quienes nos están viendo en el mundo. Gracias, muy amable. Luis, tengo tantas preguntas. Voy a tratar de ser rápido, concreto, y te pido me ayudes también, por favor, de la misma manera. A ver, primero, habían hablado de que sería necesario y una condición para que se diera algún diálogo, el que se tuvieran finalizadas las auditorías de las regionales, hecho que no se ha cumplido. ¿Por qué pasan por alto algo que ustedes mismos habían mencionado como condición? Bueno, Fernando, yo voy a hablar con total transparencia de este proceso, como lo hemos hecho desde que fuimos al proceso exploratorio en República Dominicana. Nosotros hemos trabajado en conjunto con cancilleres de toda la región, hemos trabajado también con distintos miembros del Grupo de Lima, que se constituyó de cara a la crisis venezolana, y por supuesto también con gente dentro de la Organización de Naciones Unidas que ha estado preocupada por la crisis del país. Ellos han recomendado de que nosotros debemos entrar de una vez por todas en un proceso que tenga varios criterios. En primer lugar, la formalidad, un proceso formal de negociación internacional, no de diálogo, porque no todo diálogo es negociación, aunque toda negociación es diálogo. En segundo lugar, que sea un proceso que pueda tener la presencia de países, que permita que se genere la presión necesaria para el cumplimiento. En tercer lugar, que cada aspecto que se acuerda pueda dársele seguimiento y que tenga el desarrollo de ese seguimiento, es decir, en cada una de las etapas. Y por supuesto que al final nosotros logremos llevar al gobierno a un callejón en el cual tenga que cumplirle a la comunidad internacional o sencillamente desconocerla. Nosotros no podemos decir hoy, Fernando, que esto va a tener éxito. Sería ilusorio decirlo de esa manera. Lo que sí podemos decir es que de esta forma se está haciendo bien porque es una negociación internacional con todos los estándares con los que ha contado crisis en distintas partes del mundo. Y entiendo el escepticismo que existe no solo en Venezuela, sino en muchas partes del globo. Ahora, bueno, entonces voy a interpretar como que por todas estas razones es que ustedes habrían decidido hacer a un lado la condición de la auditoría de las regionales. Lo voy a entender así, porque mi pregunta fue esa, me explicaste todo esto, quiero entender que por estas condiciones, por todo esto que me has dicho, es que deciden hacerlo a un lado. Pero voy a ir más atrás, porque antes había otras condiciones mucho más concretas, Luis, también como condicionante, ¿no? Para que se diera esto, la liberación de los presos políticos, la apertura del canal humanitario, elecciones libres y transparentes, que bueno, ustedes mismos denuncian que ya no fueron así. Es decir, cuando ustedes han enfrentado y condicionado un diálogo, fácilmente se deshacen de todas las condiciones. Luis, te soy honesto, ¿no? Desde la perspectiva de muchos venezolanos, están fallando, no están cumpliendo, se está incumpliendo con condicionamientos que se habían planteado y que habían sido soportados por muchos venezolanos. ¿Qué responden ustedes a eso? Porque si tan fácil se condiciona y se hacen a un lado las condiciones, no sé, Luis. No, mira, Fernando, no es cierto de que esas han sido condiciones, esos han sido los puntos de agenda. Ahora, lo que sí ha existido, y lo dijimos en la última oportunidad que tuvimos en República Dominicana, es que el gobierno se comprometió a liberar a personas. Y de hecho, fueron liberadas en las últimas semanas aproximadamente 150 presos políticos, según la información que nos han venido proveyendo las distintas ONG sobre esta materia, que es insuficiente porque todavía hay más de 300 presos políticos. Pero todo el ejemplo, Voluntad Popular tenía más de 60 presos políticos hace 2 meses, hoy en día tiene 27. Es decir, ha ido reduciendo la lista. Los nombres importantes todavía están en la cárcel. Pero Luis, a ver, espérame, qué contradictorio lo que me estás diciendo cuando Freddy Guevara está en la situación en la que se encuentra el día de hoy. Es decir, sí, evidentemente, Fernando. Teniendo a Freddy Guevara en la situación en la que está ahora, ustedes, y tú particularmente, estás dispuesto a que si hay países que participan, se sienten, aun y cuando se denuncia desde dentro de las filas de Voluntad Popular una persecución en contra de Freddy Guevara. Es completamente contradictorio, Luis. Mira, Fernando, lo que ocurre es que fíjate lo siguiente, un poco para que tú lo entiendas
bueno, que tú vives hoy en los Estados Unidos, tú vas a un Publix y consigues cualquier cosa, disculpa que haga la propaganda. En Venezuela vivimos hiperinflación, tenemos precariedad económica, precariedad social, precariedad política y precariedad democrática. Los parlamentarios, no sé si lo sabía Fernando, solo podemos entrar los martes a la Asamblea Nacional. Nos han despojado de todo lo que es el espacio institucional que nosotros nos ganamos a través de los votos. Y por supuesto la gente nos exige, la gente nos critica, como es lógico, la gente nos critica porque ha puesto sus esperanzas en nosotros. Pero en Venezuela hay una precariedad total. Hace poco varios diputados me pedían incluso para ellos mudarse del país. Es decir, esto ha llegado hasta el Parlamento, la grave crisis que vivimos en el país. Por eso nosotros tenemos que intentar un proceso como este, Fernando, que es un proceso al final que tiene la supervisión internacional, que tiene la garantía de los países que van a estar involucrados en esto y que todos han entendido la complejidad. Tú viste el presidente Santos cómo calificó de pesadilla la situación en Venezuela, sí. Es decir, que a todos los países de la región tienen la misma preocupación por lo que estamos viviendo todos los venezolanos. Sí, lo dijo el presidente Santos hoy hace algunas horas, que es como su peor pesadilla, ¿no? Porque esto obviamente afectaría e incluso impactaría el tema de la implementación de los acuerdos. Sin embargo, o sea, lo quiero entender así, el tema de la pregunta sobre Freddy Guevara, entonces, bueno, hay que hacer ciertos sacrificios, entonces, por tratar de llegar a algo que ya habían ustedes exigido desde antes. Aquí el tema de ir a las elecciones regionales se convirtió en un desaguisado espantoso dentro de la misma oposición. Es algo que tienen que aceptar, que está claro, que es evidente, y estamos viendo, Manuel Rosales estuvo aquí hace unos días, en una entrevista muy controversial. En fin, yo te pregunto, Luis, o sea, ¿cómo lograr recuperar? Para empezar, la palabra diálogo, tú sabes que ya levanta resquemor entre los venezolanos, no creen, pero para nada en el diálogo, ni con el mismo Papa en el medio, pues, ¿no? Estuvo ahí metido el Vaticano. Es una realidad, tampoco podemos soslayar la realidad y lo que representa la palabra diálogo. Y aquí en el diálogo, para el venezolano lo que hay es negociaciones debajo de la mesa, cosas turbias. Se descubrió en algún momento, Chuo Torrealba, muy molesto conmigo en el programa, pero se dijo y se probó después de que había habido reuniones que se habían escondido ante la opinión pública. Entonces, después de todos estos antecedentes, Luis, ¿cómo poder garantizar que se está haciendo algo realmente transparente, que realmente hay una posición clara y honesta por parte de quienes se van a sentar a tener estos diálogos? Me parece que son respuestas válidas, obligadas de ustedes hacia el venezolano, ¿no? Mira, Fernando, nosotros somos latinos y siempre somos desconfiados, siempre desconfiamos de todo, siempre pensamos que hay de cada quien. No presumimos la buena fe y somos así. Yo no voy a hacer una crítica sobre eso, porque para eso estamos para responder las inquietudes, estamos para que la gente al menos entienda, si no está de acuerdo, al menos entienda las motivaciones que tenemos, la conducción política del país que está empeñada en este tema. Esto es absolutamente diferente a lo anterior era diálogo, te reitero, esto es una negociación internacional. La palabra diálogo hoy, por cierto, toda la hegemonía comunicacional del gobierno la trabajó para que saliera en portales la palabra diálogo y no la negociación internacional, que reitero, tiene connotaciones muy distintas y sobre todo en el plano en el que nosotros la estamos planteando. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Llevar al gobierno a este proceso. Fíjate que nosotros salimos por primera vez a la ofensiva. Esto es una diferencia bien importante. Lo estamos planteando nosotros, no lo está planteando el gobierno. Planteamos la negociación internacional. Hoy respondió Jorge Rodríguez y dijo que sí, que el 15 estaban listos. Bueno, yo espero que Jorge Rodríguez invite a los cancilleres, que los invite. Si está de acuerdo en que sea el 15, que los invite. Nosotros esperamos esa invitación. Y en el momento en que estén invitados, Fernando, nosotros asistiremos allá. Y evidentemente, como lo han dicho todos los cancilleres, como lo dijo el presidente de República Dominicana también, será un proceso breve, corto, 2 o 3 días. Lo que se acuerde en 2 o 3 días se le presentará día a día a los venezolanos con transparencia total, porque los venezolanos tienen el derecho a saber lo que se está hablando. Sustancioso. Va a ser como un antibiótico para quitarte una fuerte gripe. Pero la pregunta es, ¿qué pasa, Luis? ¿Qué pasa? Porque esto es rumbo a las presidenciales de 2018. ¿Qué pasa si no tiene ningún fruto este diálogo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tiene ningún fruto este diálogo? Perdón, esta negociación internacional. ¿Qué pasa si no tiene ningún fruto, Luis? Porque
Entonces, ni va a haber un nuevo CNE, ni va a haber condiciones para las elecciones de acuerdo a lo que ustedes exigen, ni va a haber observadores internacionales, ni transparencia. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué van a hacer? Porque ese es un escenario que hay que ver. O sea, vaya, lo hemos visto muchas veces. No sería la primera. Sí, fíjate, yo comencé diciendo que no necesariamente porque exista el proceso de negociación va a ser exitoso. Y en eso tenemos que ser totalmente claros. Tenemos que decirle claramente a los venezolanos a qué nos exponemos, pero también tenemos que decirles que tenemos que intentarlo, que nosotros tenemos que buscar, reitero, llevar al gobierno a el callejón de que la comunidad internacional esté dándole seguimiento a esto, que reitero, no es cualquier cosa. La presencia allí de Chile, de México, de Paraguay principalmente, que son países del Grupo de Lima, a nosotros nos da confianza y hemos estado en conversación plena con los cancilleres y están en disposición de asistir y de participar. Ellos no van a participar en algo que no sea serio y mucho menos en algo que tenga agendas ocultas. Tiene que ser algo transparente donde se van a tocar temas como, en primer lugar, el tema electoral, todas las garantías electorales, CNE, observación internacional, habilitación de todos los candidatos, garantías democráticas, el tema de la apertura de canal humanitario, que puedan entrar medicamentos y alimentos a Venezuela, que cada día está peor esta situación. Evidentemente el tema económico, que habrá que tocarlo. El gobierno no puede seguir con este modelo y evidentemente tiene que haber una agenda para las elecciones presidenciales para que esto tenga una fecha de vencimiento. Pero también tenemos que tocar temas que son tan importantes para los venezolanos como una constituyente que es como una espada de Damocles que está haciendo leyes como la que tú viste, una ley del odio, porque no es una ley contra el odio, es una ley del odio. Claro. Cuando tú ves venezolanas de televisión, afortunadamente tú allá no la ves en los Estados Unidos, pero si la vieras, no. Eso es la Sí apología de... Créeme que sí veo, sí. Sí veo muchas cosas. Sí, no, me comentaba Leopoldo, Fernando. Leopoldo me comentaba en la oportunidad que me dejaron verlo en su casa. Me decía que todo el tiempo él tenía que ver venezolana de televisión y que tenía que interpretar a veces lo que estaba ocurriendo por las cosas que decían. Cuando todo lo pintaban mejor, decían que está pasando algo, ¿no? Y evidentemente así es. Así es. Bueno, Luis, pues suerte con eso. Esperemos que haya una gran sorpresa para todos los venezolanos en esto que, lo voy a subrayar en la definición que le da Luis Florido, es una negociación internacional, no un diálogo, negociación internacional, con presencia de otros países amigos como puede ser México, Chile, Paraguay. Así que si la fecha es el próximo 15, pues nos confirmarán después. Y de lo que salga de ahí, que me dicen será breve y sustancioso, es decir, 2 o 3 días, pues veremos entonces si se logra algo. Luis, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Fernando. Gracias. Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Además, él es el presidente de la Comisión de Política Exterior. Nos habló desde Caracas.